Gracias a Dios una vez más por permitirnos estar aquí en este día. Doy gracias a Dios que me permitió poder estar aquí en esta ocasión para poder oír la palabra de Dios en esta tarde preciosa. Quiero seguir hablando acerca de este tema porque quiero darle un poco más de énfasis a esta enseñanza que es el temor de Dios. Y quiero ahondar un poquito más simple y sencillamente, y la razón es porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y por eso es que vamos a buscar la forma de hoy, pedirle a Dios que nos enseñe algo más acerca de este tema. Gracias por sus oraciones, porque estuve un poco mal de salud, pero gracias a Dios ya estoy sano. ¿Verdad que yo estoy sano? Yo me siento sano. No le hago caso a lo que siento, sino confío en que Dios hace la obra en la vida y en el corazón de aquellos que le creen a Él. Así que antes de que tomen su lugar, sean todos bienvenidos a este lugar. Esta es su casa. Aquí está la familia de Dios, la familia real. Así que sean todos bienvenidos y tomen su lugar para oír la palabra del Señor. Pero antes, dígale al que está a su lado: Dios te bendiga, qué gusto de verte aquí en este lugar. Amén. Y aquel que fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, Cristo de ángeles, dedicado a los humildes, que vive en el mundo, fue recibido en la gloria, fue recibido en la gloria. Y quiero hablar un poquito más acerca de esto. Yo estaba pidiéndole al Señor y de mi parte yo dije, creo que ya es el tiempo, pero Dios habla a nuestros corazones y nos muestra cosas nuevas. Y quise hablar un poquito más de esto porque decía simple y sencillamente, dice la Biblia, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. No se puede ser sabio en la vida sin temer a Dios. No podemos nosotros recibir bendiciones. Escuche bien esto porque es importante. No podemos nosotros recibir bendiciones, no podremos luchar contra el enemigo, no podremos tener victoria en la vida si no hay en nuestra alma el temor del Señor. Esta es una de las doctrinas más importantes a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. La Biblia no dice que encontrarás el temor de Dios, sino lo que la Biblia dice es que comprenderemos el temor de Dios.
porque Dios quiere que entendamos cada uno de nosotros y Dios quiere que comprendamos qué es temer su nombre. Y la razón es porque Dios no nos manda algo o no nos enseña Dios algo o nos manda a hacer algo sin antes hacernos entender sus razones por la que nos manda, por la que nos dice, por la que nos instruye y nos dice por qué nosotros debemos de tener el temor de Dios en nuestros corazones. Voy a hablar un poquito, algunas razones bíblicas. Son algunas porciones de las Biblias que les quiero dar, pero voy a darle una lista de razones por las que nosotros debemos de tener el temor de Dios en nuestros corazones. Número 1, dice el Salmo 33, 18 y 19, que el ojo del Señor está sobre los que le temen. Escuche usted, para librar sus almas de la muerte y darles vida en tiempo de muerte. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y vemos estas cosas que Dios están allí escritas, que Dios nos dejó escritas para nuestro entendimiento, para nuestro comprendimiento, es cuando nos comenzamos a dar cuenta la razón por la que Dios nos manda que le tengamos temor. No temor de espanto ni de miedo, sino un temor de reverencia y de respeto a su santidad. Número 2, el Salmo 145, 19 dice que Él cumplirá el deseo de los que le temen. Escuche, esta es otra de las razones por las que nosotros, estas son las razones que Dios nos da para que nosotros aprendamos a tener el temor de Dios en nosotros. Cumplirá el deseo de los que le temen y dice, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Eso quiere decir que las razones por las que Dios nos habla todas estas cosas es porque Él tiene razón y tiene sentido lo que Él está pidiéndonos. Tiene sentido lo que Él está deseándonos. Y en Proverbios 10:27, número 3, dice que el temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Aquí nos damos cuenta que realmente Dios, cuando tenemos el temor de Dios en nosotros, Él aumentará nuestra vida, alargará nuestra vida sobre la tierra. Sin embargo, cuando estamos fuera de la protección de Dios, cuando no le tenemos el temor y reverencia debido a Dios, los días se acortan sobre la tierra, sobre aquellos que no tienen el temor de Dios en sus corazones. ¿Cuántos jóvenes que no llegan muchas veces ni a los 30 años pierden la vida en esta tierra? ¿Cuántos no logran ni siquiera pasar 20 años? Y usted va a ser obvio que cuando sucedan ese tipo de situaciones, ustedes se van a dar cuenta que es por la forma y por el estilo de vida que viven, que sus días son acortados sobre la tierra. Y por eso Dios nos da a nosotros las advertencias, la enseñanza y la fórmula para que nosotros aprendamos a través del temor de Dios a alargar y aumentar el tiempo de vida sobre esta tierra. En Proverbios 14, 26 y 27, número 4, dice que el temor de Dios, en el temor de Dios está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Aquí nosotros nos damos cuenta que Dios realmente tiene planes maravillosos para nosotros, pero que tendremos entonces que aprender
las razones por las que Dios nos manda que tengamos el temor de Dios en nuestros corazones. En el capítulo 8 del libro de Eclesiastés, versículo 12 y versículo 13, dice de esta manera, capítulo 8 del libro de Eclesiastés: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien. A todo también yo sé que les irá bien. A todo yo también, escuche esto, a los que le temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia del Señor. La falta de temor es lo único que acorta nuestras vidas, porque sin el temor de Dios nosotros no vamos a poder avanzar en nuestras vidas, no vamos a poder avanzar en el servicio a Dios, no vamos a poder glorificar a Dios, no vamos a poder obedecerle, no vamos a poder hacer la diferencia en esta tierra. Por eso es que cuando nosotros estamos en el ambiente del Espíritu Santo, la confianza y la esperanza que tenemos nos ayudan para poder fortalecernos y poder soportar y poder enfrentarnos a un mundo que va en contra de nosotros. En Proverbios 16:6 dice, número 5, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y óigame bien, y con el temor del Señor se apartan del mal los hombres. Y fíjese bien lo que dice en el versículo 16. Dice que el sabio, 14:16, teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y se muestra confiado. Las razones son obvias. Dios quiere que entendamos por qué debemos tener el temor de Dios en nuestros corazones. En el Salmo 25:14, número 6, es porque la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos, a los que tienen ese temor de Dios en su corazón, les hará conocer su pacto. Si usted enumera cada una de estas razones, yo creo que vamos a poder aprender mucho acerca de lo que realmente significa tener temor de Dios. En el Salmo 37:4 es una de las razones más gloriosas, que el ángel del Señor, dice que la Biblia, acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué es lo que hace Dios? A los que acampan a su alrededor los defiende. O sea que tenemos todas las seguridades, todas las confianzas, tenemos una gran protección cuando nosotros permitimos y le damos entrada y entendemos y comprendemos lo que realmente significa el temor de Dios. En el Salmo 112:1 dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, sus hijos, sus nietos, toda su descendencia será poderosa en la tierra. Eso quiere decir que cuando nosotros aprendemos estos principios básicos de la Biblia, nos damos cuenta que realmente el temor de Dios en nuestros corazones es la mejor garantía que podemos tener. Simple y sencillamente, decía al principio, ¿por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y por último, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, mire usted de la forma en que termina Salomón esta escritura del libro de Eclesiastés. Termina diciendo, el fin de todo el discurso es esto. O pudiéramos decir, el fin de todo esto que estamos aprendiendo se trata de esto. El fin de todo este discurso oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, pudiéramos decir que aquí está centrada la sabiduría, la capacidad
y la mejor forma de elegir el estilo de vida que vas a vivir mientras estés aquí sobre la tierra. El fin del discurso es: teme a Dios, porque este es el principio más básico, más importante para poder sostenerte y para poder estar en el ambiente donde Dios se mueve, en el ambiente donde Dios está obrando, en el ambiente en donde Dios está administrando. El temor de Dios es un estado de la mente en el que nuestras propias actitudes, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras acciones y los objetivos son completamente cambiados por los planes y los objetivos de Dios. Es aquí donde está realmente el verdadero cambio de aquellos que han entendido lo que significa tenerle temor y reverencia a ese ser supremo que crió los cielos, la tierra, el que nos puso aquí sobre esta tierra, el que le da vida a las plantas, a los animales, a todas las carnes que hay sobre la tierra, incluyéndonos también a nosotros. Este temor y reverencia debe de existir en nosotros para que Dios comience a revelarse a nuestras vidas y a nuestros pensamientos. Es la única manera de poder tener intimidad con Dios. Es la única manera de permitir que Dios nos revele sus planes. Es la única manera de poder entender que Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas, pero sin el temor de Dios nos apartamos de todo eso que Dios quiere darnos, de todo eso que Dios quiere participarnos como hijos, como partes de su plan, como parte de su pacto. Las promesas de Dios le pertenecen a aquellos que le creen a Dios y comienzan a vivir para Él con temor y reverencia delante de su presencia. Por eso es que detrás de cada mandamiento de Dios se encuentra un mundo de sabiduría. Cuando les decimos a nuestros hijos: no hagas esto o no hagas aquello, simplemente por decírselo, yo creo que lo que usted puede hacer es hacer y permitir la rebeldía en sus hijos. Es como si usted dice a un hijo simple y sencillamente: no quiero que vayas a la discoteca. Pero si no tenemos nosotros los argumentos, si nosotros no les damos las razones por las que les decimos y les aconsejamos esto, ellos lo único que van a hacer es hacerse más rebeldes en contra de nosotros. Pero si nosotros les decimos: tú no te imaginas los peligros que hay en esos lugares, tú no te imaginas con quién estás hablando, o no sabes lo que te pueden echar en tu bebida, en tu coca o en lo que estés tomando, y que muy probable ni cuenta te des que lo haga, y es probable que ni siquiera regreses a casa esta noche. ¿Por qué? Porque primero hay que darle las razones por las que nosotros les estamos diciendo que no hagan esas cosas. Si nosotros no les damos razones, entonces puede ser que se levanten en rebeldía en contra de nosotros. Pero los padres que son sabios, que tienen temor de Dios, les enseñan el camino y la obediencia para que ellos sigan los pasos que nosotros vamos siguiendo. Si Dios a nosotros nos dice que debemos de entender lo que significa o por qué debemos de temerle, es porque hay razones tremendas para que nosotros podamos tener temor de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es más, quiero que sepa que Dios anhela, Dios desea que entendamos sus razones. Por eso es que nos da una lista de razones por las que Él quiere que cada uno de nosotros comencemos a tener ese temor y reverencia delante de su presencia. ¿Sabe por qué? Porque somos beneficiados cuando nosotros entendemos y comenzamos a caminar dentro de ese ambiente del temor de Dios, y nos damos cuenta de todos los beneficios que hay cuando nosotros tenemos esto en nuestros corazones.
cuando entendemos sus razones. El comienzo de la sabiduría para poder entender las razones de Dios es tenerle temor. Y que es un Dios que castiga el pecado. Esto es importante entenderlo. Podemos ver a través de la Biblia, a través de la historia de la Biblia, de la palabra de Dios, que efectivamente Dios al que nosotros estamos sirviendo es un Dios que castiga el pecado, como en los días de Noé. Dios no perdonó a ese mundo porque estaban en contra de los planes de Dios. Tampoco Dios perdonó a David, lo perdonó, pero tuvo que sufrir consecuencias generación tras generación por causa de haber pecado contra Dios. Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque es un Dios que castiga el pecado. Como tampoco perdonó la rebelión de Saúl. Ese es el Dios al que estamos sirviendo y tenemos que entenderle y las razones por las que debemos de someternos a Él en obediencia delante de su presencia con temor y reverencia, porque es un Dios que castiga el pecado, es un Dios que sabe hacer justicia y juicio, y a Él es al que nosotros le debemos reverencia, adoración y lo mejor de nuestras vidas, porque es un Dios que castiga el pecado. En el capítulo 34 del libro de Éxodo, si pueden ir conmigo a esta porción de la Biblia, en el versículo 6 dice que Moisés tuvo la experiencia de estar delante de la presencia de Dios. Y dice, pasando el Señor por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Es Dios tardo para la ira, pero también es grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Pudiéramos decir que es un Dios con el que no se juega. O sea, no nos hagamos, es un Dios con el que no se juega. Dios, dice la Biblia, no puede ser burlado. Todo, absolutamente todo lo que el hombre haga, todo esto es lo que él va a cosechar. Todo lo que hagamos, todo lo que nosotros sembremos, todo eso lo vamos a cosechar en su momento. No importa que lo hagamos a escondidas, no importa que nos ocultemos. Tenemos que entender que es un Dios que castiga el pecado, la rebelión, la iniquidad, y que de él nadie se puede burlar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. En esta porción del capítulo 34, Éxodo 6 y 7, aquí está el carácter del Dios al que servimos. Y yo no creo que puedo seguir a Dios si no creo que Él me ha perdonado. Yo no voy a poder servir a un Dios en el cual no entiendo, en el cual no tengo una intimidad con Él, donde no lo comprendo. No puedo servir a un Dios que no entiendo, ni que digo yo no sé qué es Dios, no sé si realmente Dios exista o no exista. Siempre existen ese tipo de pensamientos entre la gente, pero óigame bien, con el simple hecho de estar aquí, eso quiere decir que alguien lo crió, que alguien lo puso en esta tierra, y ese es precisamente el Dios creador de todo lo que usted mira, de lo visible, de lo invisible, de todas las estrellas, de las creaciones. Es el Dios al que nosotros estamos sirviendo. Gloria al Señor. En el
los Romanos, versículo 20 al 22. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, escuche esto que es interesantísimo. O sea, si Dios no perdonó a Israel, que era el pueblo predilecto de Dios, el pueblo elegido de Dios, si Dios no los perdonó, dice el versículo 20 que fue por su incredulidad que fueron desgajadas estas ramas. Pero tú por la fe estás en pie, así que no te ensoberbezcas, sino más bien que dice, teme a Dios. Cuando entendemos el carácter de Dios, cuando sabemos lo que la Biblia dice, que la paga del pecado es muerte, entonces es cuando nosotros entendemos que tenemos que entender el verdadero carácter del Dios al que servimos. Si por su incredulidad fueron despojadas o desgajadas las ramas naturales, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así que mira pues, versículo 22, el carácter de Dios. Tienes que aprender a ver la bondad y también tienes que entender la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás desgajado, como fueron las ramas naturales. O sea, lo que Pablo está diciendo, si Dios al pueblo real, al pueblo israelita, al pueblo por el que vino, no lo perdonó, imagínese usted a nosotros, gentiles, que no éramos parte del pueblo de Israel y que fuimos injertados en la oliva. Si Dios al pueblo de Israel no lo perdonó, siendo que dice Juan capítulo 1 que a lo suyo vino, ¿quién era lo suyo? El pueblo de Israel, las ramas naturales. Juan 1, 10 y 11. Pero los suyos, o sea, lo suyo, el pueblo de Israel, no lo recibieron. Y como las ramas naturales no lo recibieron, entonces se extendió a los que estaban lejos. Se extendió a los gentiles. Se extendió a los que no eran pueblo. Y desde el momento en que nosotros estamos participando de la savia, del tronco, igual como lo hicieron el pueblo de Israel, desde ese momento nosotros ya somos participantes también de los juicios de Dios, porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, ya no solamente al pueblo de Israel, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Desde ese momento nosotros también ya somos participantes de la savia del tronco. Ya dice el apóstol Pablo que no todos los que son de Israel son israelitas, sino los que son por la fe de Abraham, o sea, los que no éramos pueblo de Israel. La incredulidad, es el peor de los pecados. Quienes rechazan la oferta de salvación que Dios está haciendo, acarrean para sí mismos ruina espiritual. Por eso es que cuando hay alguien que no puede seguir adelante, cuando dice, pues ya no puedo seguir adelante, ¿cuál es la razón por la que muchos se apartan de Dios? Por su incredulidad.
Caíste porque dejaste de creer en Dios. Caíste porque permitiste que la incredulidad se metiera en tu vida. Y hay quienes están pensando de alguna manera, pues, perdón, tengo muchas dudas. Pues yo ya no sé si creer o no creer. Usted va a escuchar ese tipo de expresiones en personas que un día sirvieron a Dios, que están llenos de duda, perdón, que ya no saben si creer o no creer, ya no sé ni qué creer, ya no sé si persignarme o qué hacer para poder tener comunión con Dios. ¿Por qué razón? Porque por la falta de credulidad te apartaste. Si no creíste en Dios, dejaste de creer en Dios, entonces viene la caída. Cuando dejamos de creer en Dios, inmediatamente comienza a apoderarse la ruina espiritual de nuestras vidas. ¿Y qué sucede? Porque no entendemos, llegamos a la conclusión, o porque no entendemos, no nos damos cuenta, no podemos nosotros tener una claridad de lo que nos está pasando, y llegamos a la conclusión de que Dios no existe. Por eso cuando nosotros vamos a la Biblia entendemos las dos facetas de Dios, y van a llegar a nuestras vidas, van a llegar a sus vidas. Todos aquellos que aman a Dios van a llegar a sus vidas todo tipo y toda clase de ataques. ¿Para qué van a llegar esos ataques a nuestras vidas? Para que quites la vista del autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Van a llegar ataques en la universidad, en el colegio, en tu trabajo, con la suegra, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Y todavía a esto auméntele usted la presión para poder sobrevivir sobre la tierra. Todo este tipo de ataques que llegan a nuestras vidas vienen con la intención de quitarnos la vista del autor y consumador de la fe. Jesús dijo muy claramente: yo los envío a un mundo ¿de qué? De lobos. Los envío a un mundo lleno de lobos, como ovejitas. Imagínese usted nosotros como ovejas en medio de un mundo lleno de lobos. Por eso cuando entendemos esto, nos damos cuenta que en algún momento de nuestras vidas vamos a ser atacados por muchas cosas, por situaciones de la vida diaria. Vamos a estar de alguna forma expuestos a pasar por situaciones difíciles. Por eso necesitamos nosotros entender el temor de Dios, porque cuando tenemos el temor de Dios, tenemos la sabiduría, la capacidad, las agallas y la dirección de Dios para enfrentarnos al mundo. Es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Y cuando hablamos del temor de Dios, no estamos hablando del temor de un dictador, sino el respeto y la conciencia de saber que Dios me ve todo el tiempo y que no me voy a pasar de listo con Él. Él es, o pudiéramos decir, este es el temor de Dios. Y se me acabó mi voz. Pónganse de pie en esta tarde. Ay, disculpe que me atreví a pararme sin derecho a que me ayudara, ¿verdad? Para no quedarles mal.